El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de ATN, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Mi Crédito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer que usted continúe en sintonía del programa de análisis y entrevistas Sobre la Mesa a través de la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Quiero iniciar recomendándoles que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Sobre la Mesa TV. Comparta nuestro contenido y así apoya al periodismo independiente. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial. Al regreso estaremos comunicándonos vía Skype con el director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hablamos del señor Juan Sebastián Chamorro, quien nos va a hacer un análisis del discurso del presidente Daniel Ortega, además de las 43 propuestas que está haciendo esta organización para que el gobierno la implemente en medio de la pandemia de salud pública que enfrenta Nicaragua y el resto de países del mundo. Al regreso ya establecemos comunicación con Juan Sebastián Chamorro. Nos vamos a un corte comercial. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversas mercaderías a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 27 años de servicio y apoyo al desarrollo económico del país y familias nicaragüenses. Crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. La Cámara de Microfinanzas ASOMIF está comprometida con sus más de 360,000 clientes y colaboradores para evitar la propagación y prevenir el contagio del coronavirus. ¿Y cómo podemos frenar o prevenir la transmisión del COVID-19 desde nuestros hogares y negocios? No saludar con la mano, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar contacto cercano con personas con gripe, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, limpiar frecuentemente superficies y objetos, no olvide eliminar y desechar la basura correctamente cada día. Unámonos y trabajemos en conjunto para prevenir y mitigar el impacto que pueda ocasionar en la salud de cada familia, negocio o servicio financiero. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas ASOMIF. Bien, muchas gracias por continuar en sintonía del programa de análisis y entrevistas Sobre la Mesa. Tal y como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros vía Skype Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para hablarnos y también para analizar el mensaje del presidente Daniel Ortega de este pasado jueves, donde la población nicaragüense esperaba que anunciara medidas de prevención y contención ante la COVID-19. ¿Cuál fue su interpretación, Juan Sebastián? Que no dijo nada nuevo, Jimmy. Dictador básicamente se concentró en esa hora y 20 de hablar de lucha contra el capitalismo salvaje, como lo llama él. Atacó a los obispos, atacó al sector privado, trató de ocultar y echarle la culpa a terceros, como los países desarrollados, etcétera, la ineptitud, la ineficiencia con la que está manejando no solamente la situación de la pandemia, sino también la situación económica. Le echó acusaciones a Naciones Unidas, habló de sanciones, que dicho sea de paso son sanciones individuales, no son sanciones a ningún pueblo en general, sino contra violadores de los derechos humanos y de ladrones de elecciones. Y básicamente fue más de lo mismo. No dijo ni una sola, pero es que ni una sola acción
fiscal, económica, ni en ningún tipo en contra de la situación que se nos está avecinando, porque en adición al tema de la pandemia, que además lució errático al no saber exactamente ni siquiera cuántas personas infectadas había, tuvo que preguntar ahí en la mesa, tuvo que preguntar la cantidad de fallecidos, además de mostrar esa desubicación total de la realidad nacional, tampoco presentó ningún tipo de medida económica. El pasado jueves, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el martes, anunció una serie de 43 medidas para que el país podría, y digo podría, si que existiera la voluntad política de la dictadura, de implementar acciones para hacerle frente a la situación actual que se traduce no solamente en un problema de salud pública como es la pandemia, sino también un problema económico. ¿Qué medidas como Alianza Cívica esperaban que el presidente Ortega en su discurso anunciara a la población nicaragüense, tomando en cuenta de que ya médicos y especialistas consideran que en el país se están presentando casos nativos, es decir, casos que no son importados directamente de otros países? Efectivamente, todo parece indicar de que estamos entrando ya a la etapa del contagio comunitario. Una de las 43 medidas que yo quisiera hacer referencia acá de la protección necesaria que tiene que haber al personal sanitario que está atendiendo a todas estas personas que están llegando a los centros médicos y a los hospitales. Médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia, personal de apoyo en los hospitales. Todas estas personas tienen que estar protegidas al máximo para que se asegure de que este personal esté debidamente protegido. Ellos son nuestros soldados en esta batalla contra este enemigo que se llama coronavirus. Están en la frontera, en la trinchera de lucha y tenemos que darle todos los equipos de protección, Jimmy, para que estas personas puedan defenderse su salud y defendernos a nosotros para que esta epidemia no sea lo que todos tememos que pueda ser. Desde que se confirmó el 18 de marzo el primer caso de coronavirus en el país, se anunció por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, hablamos del BCE, que se disponía de al menos $1 millón para atender la emergencia de la COVID-19 en nuestro país. Sabemos que los fondos están. También el gobierno de Taiwán otorgó mascarillas al gobierno de Nicaragua y otros fondos donde se busca la manera de prevenir la enfermedad entre nosotros los nicaragüenses. ¿Ustedes en este sentido exigirían mayor transparencia en esos fondos que está recibiendo el gobierno de Nicaragua, tomando en cuenta de que hay pocas acciones que se están ejecutando en el país? Bueno, al decir mayor transparencia, Jimmy, estás infiriendo de que hay algo de transparencia y que exige un poco de mayor transparencia, pero es que hay cero transparencia. No hay transparencia en ningún tipo, no están rindiendo cuentas de ninguna naturaleza. Y no solamente está el $1 millón y las 26,000 pruebas de coronavirus que le regalaron a la dictadura, que me parece que ya deberían de estarlas implementando en todo el país, cosa que no hemos recibido información al respecto. Y creo que la opinión pública, la nación debe saber cómo se están utilizando estas pruebas de detección, porque son recursos públicos, son recursos que le pertenecen al pueblo de Nicaragua. Pero es que además el Banco Centroamericano de Integración Económica anunció una operación de $1.900 millones para la región centroamericana, que si uno lo divide entre los países miembros, le correspondería a Nicaragua aproximadamente unos 300 o 400 millones de dólares. Entonces es muy importante de que estos recursos de venderse al país, sean destinados para el combate a la pandemia. Contra el coronavirus, una serie de acciones que van desde la política social, como es incrementar el gasto en salud, modificando el presupuesto general de la República, hasta la moratoria por el pago de servicios de agua y luz en la población por 3 meses mientras dure la pandemia, para aliviar el bolsillo de los nicaragüenses, porque además del riesgo que tiene sobre la vida humana esta pandemia, tenemos que tener en cuenta y en consideración el riesgo que tiene sobre la economía nacional, sobre el bolsillo de los nicaragüenses, y esto es muy importante que también lo vayamos pensando. ¿Cómo podemos hacer para preservar, por ejemplo, el empleo que se están perdiendo? Tenemos informes bastante preocupantes de despidos en
varios sectores de la economía, particularmente zona franca, y estamos haciendo un llamado a las empresas que de alguna manera ayuden a reducir al mínimo los despidos y tratar de compartir parte de estos costos de una manera solidaria con los trabajadores. También hemos propuesto medidas que van encaminadas al sector medio de la población, como es moratoria y de no suspensión de servicios de telefonía celular y transmisión de datos, porque es muy importante que la población esté informado. También fondos para pequeñas y medianas empresas que estén en riesgo. Hemos estado también diseñando propuestas para que haya una especie de solidaridad en el pago o en el cobro de los alquileres para los negocios, de que no se cobren en los negocios de los mercados, las alcaldías, por ejemplo, que hay muchos comerciantes que la están pasando muy difícil en este momento. Una serie de medidas también fiscales relacionadas al pago de impuestos, que se haga una moratoria, que se detengan los reparos, de que se suspendan por 3 meses los cobros de cuota fija. Toda esta serie de medidas fiscales están encaminadas a ayudar el bolsillo de los nicaragüenses. Igualmente la derogación de la reforma a la ley tributaria, que encareció de una manera significativa la producción agropecuaria, porque necesitamos producir alimentos en un momento donde previamente la dictadura, para conseguir recursos fiscales, incrementó de una manera astronómica los impuestos, y eso ha encarecido enormemente los insumos de la producción agropecuaria. De tal manera de que, y en la parte financiera también estamos proponiendo de que la superintendencia de bancos y otras instituciones, que es la instancia pública del gobierno que regula los bancos, le permita a ellos dar una moratoria de pago por 3 meses de las hipotecas o los préstamos de distintas índoles, sin afectar la historia crediticia de los clientes. De tal manera que estamos hablando de una medida, una serie de medidas, 43 en total, que creemos nosotros que si se implementaran ayudarían al país a tener una mejor respuesta frente económica. Y obviamente la parte de salud, hemos dicho, incremento del gasto social, y un tema muy importante también, y quiero hacer énfasis, Jimmy, y es que las escuelas no pueden seguir abiertas. Somos solamente uno de 4 países en el mundo. Uno de 4 países en el mundo. Hay más de 200 países o territorios en el mundo. Somos solamente uno de 4 que todavía tiene el sistema público de educación abierto. Eso significa de que lo que estamos haciendo acá va en contra de lo que está haciendo todo el mundo. Todas las partes del mundo están haciendo medidas y nosotros vamos en contra. Eso te está diciendo la irresponsabilidad, la ineptitud, la falta de responsabilidad y el menosprecio a la salud del pueblo nicaragüense que está implementando esta dictadura. En cuanto a las medidas de alivio económico que ustedes proponen dentro de esas 43 propuestas que dio a conocer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ¿a partir de cuándo se requerían tomar acciones concretas a favor de las empresas, tomando en cuenta de que ha caído la demanda y el consumo? Muchas empresas señalan que no pueden sobrevivir más de 2 meses ante esta crisis de pandemia que está presentando el país. Jimmy, estas medidas se debieron de haber tomado desde hace más de 1 mes, como mínimo. Desde el momento que se detectaron los primeros casos, como también se debieron de haber cerrado la frontera, se debieron de haber generado cuarentenas a personas que venían del exterior, se debieron de haber suspendido todos los actos masivos, y ha ocurrido todo lo contrario. Las fronteras estuvieron abiertas, permitimos la entrada de cruceros, mantuvimos todo tipo de actividad. Estoy hablando del Estado. El gobierno promovió actividades y las continúa haciendo, masivas de concentración. Esto es una total irresponsabilidad, y ojalá que la situación no empeore, porque si no, si aquí hay un brote como ha ocurrido en Ecuador, que solamente el día de antier murieron 200 personas en Ecuador, un país pobre, un país tropical, un país joven como el de nosotros, como es Nicaragua, ojalá no nos llegue esa misma suerte por acá. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso vamos a seguir conversando sobre las medidas económicas que están
que incluye la propuesta de 43 puntos que ustedes recomiendan al gobierno que se deben de implementar en esta crisis sanitaria. Al regreso vamos a seguir conversando con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. La Cámara de Microfinanzas ASOMIF está comprometida con sus más de 360,000 clientes y colaboradores para evitar la propagación y prevenir el contagio del coronavirus. ¿Y cómo podemos frenar o prevenir la transmisión del COVID-19 desde nuestros hogares y negocios? No saludar con la mano, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar contacto cercano con personas con gripe, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, limpiar frecuentemente superficies y objetos. No olvide eliminar y desechar la basura correctamente cada día. Unámonos y trabajemos en conjunto para prevenir y mitigar el impacto que pueda ocasionar en la salud de cada familia, negocio o servicio financiero. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas ASOMIF. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Bueno, ya estamos de regreso, tal y como les habíamos comentado. Seguimos conversando con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hablan dentro de esas propuestas de reformas fiscales, en qué deben de ser enfocados y de hacerse posible, cuáles serían los enfoques que se estarían dando principalmente a aquellos sectores que requieren apoyo económico para enfrentar la pandemia. Los enfoques que debería de tener una reforma fiscal, una reforma al gasto público, es lo que se ha hecho en otras partes del mundo, Jimmy. La reforma fiscal, la reforma a los presupuestos general de la República tiene que ir enfocado donde están los problemas. El presupuesto general de la República es la principal herramienta de política que tiene el gobierno. Y si tenés un problema fundamental, tenés que utilizar todos los recursos disponibles para afrontar ese problema. Si no tenés los recursos, tenés que quitar de otras partes y enfocarte en el problema que tenés. Por eso es que nosotros estamos diciendo incrementar el gasto público en salud. Dejar de financiar actividades que no son prioritarias, como actividades de promoción de las alcaldías, por ejemplo, como ocurrió en la ciudad de León, un concurso de belleza en la playa, cuando todo el mundo estaba diciendo que había que quedarse en casa y protegerse. Ese tipo de actividades que le cuestan al pueblo, que le cuestan a los nicaragüenses con el pago de sus impuestos, esa plata que se gasta en ese tipo de actividades es plata que se podría y se debería de utilizar en la atención a la pandemia, que se debería de utilizar en la compra de equipos médicos, que se debería de utilizar en los equipos de protección como mascarillas, caretas, gabachas, todo lo que los médicos, el personal sanitario necesita para salvar su vida. En este momento no hay mayor prioridad que esa. Entonces nosotros hemos propuesto reformar el presupuesto general de la República, como lo han hecho todos los países del mundo, reforzar las necesidades fiscales. Igualmente, por el lado de los impuestos, tratar de aliviar, pensando ya en el efecto económico, tratar de que se le dé una moratoria de pagos y moratoria de reparos fiscales a las empresas pequeñas, medianas y grandes, cuota fija, que se suspenda
por 3 meses el cobro de la cuota fija, en virtud de que aquí están todos los sectores siendo afectados. Cuando un gobierno ve que la situación de la economía de su país está en deterioro, ¿qué es lo que hace? Aporta a la causa, no le quita, no le mete más problemas al problema, ¿no? Entonces, ¿qué se evita dentro de estos sectores aplicando estas medidas que la Alianza propone, tomando en cuenta de que a raíz de la pandemia, los primeros casos que se presentaron, hubieron empresas donde tomaron la decisión de mandar a su personal a trabajar desde casa, otros están en autocuarentena y hay despidos ya masivos donde se habla que varios sectores se están viendo afectados? Eso es lo que hay que evitar al máximo, el despido. Tratar de, conservando lo estipulado en el Código Laboral, estipulado en las leyes de la nación, tratar de buscar soluciones creativas para que, por un lado, los trabajadores no se vayan al desempleo, las empresas puedan ayudar en esta situación. Eventualmente esperemos de que esta sea una situación temporal, y mientras dure esta situación temporal, pues que los costos sean compartidos y que no se recargue de una manera al 100% al trabajador. Aquí tenemos que aplicar la solidaridad entre todos, y por eso es que hacemos este llamado no solamente a la dictadura, sino también a el sector privado, y hemos visto respuesta a más de 300 acciones que empresas del sector privado han implementado para la preservación del empleo, y no todo el mundo puede quedarse en casa. Extraña mucho el ataque que hiciera el dictador sobre el lema de quedarte en casa. Es obvio que si uno tiene un problema médico, que si uno tiene una situación de quimioterapia o de diálisis, no puede quedarse en casa, es un tema de vida o muerte, pero con el que puede quedarse en casa y tiene posibilidades de transmitir la enfermedad, le está ayudando precisamente a ese enfermo de diálisis, a ese enfermo que necesita quimioterapia, a ir al centro médico con menor riesgo, porque aquí tenemos que cada uno ser responsable y hacer lo que está en nuestras posibilidades de hacer. Quedarse en casa es para un grupo específico de la población que lo puede hacer. Para el que no puede quedarse en casa, hay que tomar las medidas pertinentes, particularmente la protección, equipos de protección, mascarillas, caretas, higiene, tratar de evitar el contacto físico al máximo, lavarse las manos, etcétera. Tenemos que pensar creativamente todos los sectores de la sociedad para que aquí podamos reducir al mínimo la cantidad de infecciones y por lo tanto la cantidad de muertes. Tenemos que reducir la presión al sistema público de salud para que vayan los que están en situación más complicada y los que tienen síntomas menores, darle la atención requerida. Dicho sea de paso, en este sentido, la Unidad Médica Nicaragüense, que está conformada por más de 400 profesionales sanitarios, muchos de ellos fueron expulsados del sistema público. Medidas de educación, de capacitación a la población para qué hacer en caso de contraer la enfermedad. Ok, también como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDE, han hecho proyecciones de desempleo al término de este año 2020. ¿Cuáles son esos datos que reflejan ustedes? Bueno, en primer lugar, el número más importante es el crecimiento de la economía. Crecimiento, o en este caso el decrecimiento de la economía, los números no lucen bien, negativo 6. Por tercer año consecutivo. Sí, sería el tercer año consecutivo que estaría cayendo la economía. En este caso teníamos una proyección de negativo 1 antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia y con la caída de la economía en Estados Unidos, de la cual Nicaragua depende un 80%. Un 80% depende la economía nicaragüense de la economía de los Estados Unidos, porque ahí van nuestras exportaciones, porque de ahí vienen la mayor parte de nuestras importaciones, porque de ahí vienen el 60% de nuestras remesas, y todas estas variables están siendo afectadas. Entonces, tuvimos que revisar estas proyecciones de negativo 1 a negativo 6 y probablemente, dependiendo de los escenarios, porque esta es una situación en desarrollo, y si aquí se logra aplacar la epidemia en los próximos 3 meses, que es el escenario más positivo en el mundo, me refiero, podríamos estar hablando de un decrecimiento de negativo 6. Pero si aquí se mantiene esta enfermedad de manera un poco más endémica hasta llegar hasta finales del 2020, la cosa se puede complicar hasta un negativo 10.
negativo 11. Entonces estamos todavía viendo cómo evoluciona esto a nivel mundial, pero definitivamente donde no hay disputa, donde hay consenso entre los economistas es que el 2020 va a ser un año muy complicado. El desempleo se mide de acuerdo a una métrica más aplicada a países desarrollados. Realmente la variable aquí importante de medición es el subempleo, que es las personas que tienen algún tipo de actividad o de ingreso, podría incrementar arriba del 50% y particularmente la pobreza podría subir, es decir, la población. ¿De cuánto estamos hablando, sí, en cantidad de cifras? Bueno, estamos hablando que en esta situación podríamos hablar de más de 500.000 empleos de pérdidas, Jimmy, y un incremento. Producto sobre la pandemia. Producto en este año 2020 y sobre todo del 32 al 36% de pobreza a nivel de país. Esto es un incremento bien significativo que nos tiene sumamente preocupados. Entonces, ya para ir concluyendo esta entrevista, Juan Sebastián, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones que le haría al pueblo de Nicaragua, tomando en cuenta de que el gobierno empezó a tomar medidas, pero mínimas, a la mínima expresión a finales, a mediados más bien de esta semana que recién concluyó, donde se ha observado que el sector selectivo, el transporte público, los mercados y otros centros están empezando a desinfectar y a sanitizar? ¿Eso ha venido de una manera tardía o es insuficiente, tomando en cuenta los casos que proyectan los médicos, los especialistas que ya se están presentando en el país? Las acciones de desinfección, Jimmy, son medidas paliativas y medidas reactivas ante un brote. Entonces, por eso es que vemos de que van al Iván y en el Iván lo desinfectan, cierran el mercado o van a la parada de buses del mercado y lo desinfectan. Eso es reactivo. Aquí lo que estamos hablando es que era importante, estas medidas se debieron de haber tomado desde hace semanas y que no se hicieron. Estas medidas que se debieron de haber hecho hace semanas son tipos de medidas proactivas para reducir el contagio. Con relación a lo que puede hacer el pueblo nicaragüense, yo realmente mi mensaje principal es de que así como en Semana Santa se mostró una acción de parte de la población nicaragüense de protegerse, de no aglomerarse, de no hacer llamado, atender el llamado de festivales y un poco de locuras que la dictadura trató de inventar en ese periodo, que se mantenga ese espíritu de protección, ese espíritu autoconvocado de protección, porque estamos en semanas críticas para tratar de evitar al máximo los contagios. Ok, muchas gracias por esas recomendaciones que acaba de dar para concluir ya esta entrevista del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Muchas gracias, Juan Sebastián, por atendernos vía Skype desde su hogar. Gracias, Jimmy. Un placer siempre estar contigo. Bueno, de esta manera nos vamos a otro corte comercial al regreso en la recta final del programa Sobre la Mesa. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirven para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad! Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversas mercaderías a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 27 años de servicio y apoyo al desarrollo económico del país y familias nicaragüenses.
Así llegamos al final de esta edición del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Recuerde vernos los domingos a partir de las 8 de la noche, con reprise los jueves a las 9 de la noche, siempre por la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Recuerde también suscribirse en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Sobre la Mesa TV y también comparta nuestro contenido para tener mayor alcance sobre las entrevistas del ámbito de la coyuntura nacional que atraviesa nuestro país. Así me despido de ustedes. Saluda Jimmy Romero. El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de ATN, Calzado Tauro, Tauro es calidad y Mi Crédito.